Mictlan nos saluda, nos dice muy buena tarde, maestro. Dice, maestro, ¿es correcto para agradecer el maíz en la mesa, tortilla, etcétera, con la palabra chicomexochitl? Bueno, sí, como algo nuevo, de agradecer como ahora decimos, agradezco la comida, agradezco esto, sí se puede decir así, chicome xochitl, nada más, e implica masculino, femenino. ¿Quieres? ¿Hay libros que se puedan comprar para aprender desde cero? Pues pueden conseguir gramática náhuatl de Thelma Sullivan, la pueden conseguir en la UNAM, en investigaciones históricas. También La llave del náhuatl de Ángel María Garibay, con eso pueden empezar, porque ahí explica cómo es la lengua, las características. Muy bien, pues nos siguen llegando preguntas. Una me pareció muy chistosa. Me preguntan, ¿existen groserías en náhuatl? Claro que existen, digamos, groserías, o sea, cosas también, nosotros también ofendemos, nos contentamos, agredimos, somos humanos, ¿no? Y entonces, no sé si en un momento se idealiza los pueblos indígenas o se idealiza el náhuatl y se dice, pues es que se hablaba con mucho respeto en el México antiguo. Sí había formas de mucho respeto y existe todavía, pero también cuando la gente se enoja, yo lo digo así, y lo he visto y así hemos vivido, pues también te puede ofender, ¿no? Digamos, como esto que les decía yo, decía alguien está enojado, que lo vemos enojado o se enoja por allá, porque por cualquier cosa así. Entonces, si alguien le dice, Tiyol Cuicuitlatic, tienes como excremento en el corazón, quiere decir, eres muy enojón, eres enojón. O le dicen Tiyol Kensin, también implica el tono, ¿no? Al estar, porque alguien allá se está enojando y le dice Tiyol Kensin. Y entonces quiere decir que su su corazón es muy, no pequeño de tamaño, sino de, Yolkensin quiere decir como impaciente, en parte es impaciente, sí, de poca paciencia, o sea, entonces es enojón, ¿no? Lo decimos. O sea, es una metáfora, pues, ¿no? Literalmente dice corazón pequeño porque el corazón no se ve. Y entonces Kensin significa pequeño, pero como no se ve, por eso entonces significa que tienes poca paciencia. Sí, bueno, también nos llegan comentarios. Gina Macuixtle nos dice, en las clases que yo he tomado no me han querido enseñar alguna grosería, pero sí me enseñaron a decir Nehuatl Nicualantoc. Yo estoy enojado o enojada. Marina 23, ¿cómo se dice mamá te quiero en náhuatl? Ya con decir nonantzin, si digo nonan, no implica cariño o respeto o reverencia, pero si yo digo ya a alguien, a mamá, nonantzin, ya ese tzin ya indica respeto, consideración, cariño. Entonces ya no se usa siempre como en español, te quiero, sino ahí ya va implícito con sin. Y si acaso quiero ser un poco exagerado, entonces puedo decir nonantzin, nimitztlazo, tla, te amo. Ajá, madre o sí, te amo. Sí, y si digo yo nonantzin, nimitzneki, con la palabra querer, nimitzneki, tiene como esta idea del español. Ajá. Como si tradujéramos directamente del español al náhuatl, así. En español funciona bien decir, madre, te quiero. También nos dice Areli Carrillo, el náhuatl es un idioma, ¿cierto? Sí, es un idioma, aunque en este país generalmente nos han dicho que son dialectos el maya, el mixteco, el zapoteco. Pero es un idioma porque hay muchos libros escritos, hay muchos documentos escritos. Entre lo escrito y lo hablado, ¿verdad? Lo que se habla, eso es lo que conforma un idioma y bueno, pues hay estudios
Y también es cierto que el náhuatl tiene dialectos, aunque nos han dicho que el náhuatl solo es un dialecto, en realidad es un idioma, es una lengua también, ¿verdad? Es una lengua, pero tiene dialectos el idioma náhuatl, tiene dialectos, he escuchado del mixteco, el zapoteco, el español también tiene dialectos, pero a veces no los reconocemos así. No estamos acostumbrados a escuchar que el español tiene dialectos y que en algún momento podemos hablar un dialecto del español, ¿verdad? El náhuatl es un idioma, pero entonces tiene dialectos, como esta que estamos tratando aquí ahora. Estamos trabajando con una variante dialectal de la huasteca, en parte de la huasteca veracruzana, aunque muchas de esas palabras se usan también en Hidalgo. Ya no recuerdo de quién, pero nos preguntaba si nos podía dar algunos nombres en náhuatl. Bueno, hay nuevos que se usan últimamente como Citlali, ¿verdad? Como Xochitl, Quetzali, Ameyali, ¿verdad? Pero los antiguos, pues, están, pues, Cuauhtémoc, ¿verdad? Huitláhuac, Ixtlixochitl, Temilotzin. ¿Hay géneros para los nombres? Pues es un poco distinto. Por ejemplo, Ixtlixochitl era un nombre, ¿verdad? Ixtlixochitl, un gobernante. Se nombraban, digamos, un poco diferente y posiblemente no se apellidaran como hoy nosotros usamos un nombre y dos apellidos. Eso ha ido cambiando, ¿no? Pues Ocelot, ¿no? Cuautli, hay mucho en los textos antiguos, pero también combinaciones como aglutinadas, digamos, ¿no? Palabras aglutinadas, como ¿cuál? Huitzili, huitl, pluma de colibrí, porque huitl es pluma, huitzil, colibrí, huitzili, huitl, un gobernante de Tenochtitlan, se llamaba así, pluma de colibrí, y se representaba con un colibrí, cuando lo dibujaban sentado en una silla, en su icpali, y hacia acá había como un hilo, como una rayita, y acá estaba el colibrí, y estaba dibujado como saliente una plumita, y ya con eso querían significar eso, pluma de colibrí. Bonito, ¿no? Huitzili, huitl. Nos llega también un comentario de Mictlan. Dice, maestro, este dialecto de la Huasteca es el mismo que se manejaba en la zona centro. ¿Qué piensa? Yo lo que veo y porque hemos comparado, y se ha comparado y sigue comparando, es algo cercano, pero hay una variante. Hay una variante. Sí, vamos a poner un ejemplo. En Tenochtitlan se decía ilnamiki, verbo recordar. En la Huasteca se dice el namiki. Cambia poquito, ¿sí? Es que leyendo los textos, por ejemplo, sí, se van viendo cómo es esta diferencia. Ajá. Por ejemplo, las coincidencias, pues sí, también hay coincidencias, ¿no? O sea, acá en Tenochtitlan se decía, por ejemplo, Zacatl. Allá en la Huasteca hoy decimos también Zacatl. Pero hay cosas aquí, o había cosas desde el florecimiento de Tenochtitlan que no había en la Huasteca. Por ejemplo, yo vengo de allá, hablo en náhuatl, pero yo no sabía que existía un árbol que se llama Huexocuahuitl. Hoy lo puedo decir, lo he aprendido también, porque en la región de donde soy no había ahuejotes o ahuexos, ¿verdad? Que se dice, es lo completo. Y también la palabra chinampa, o sea, sí lo entiendo, pero no teníamos chinampas. Acá vengo a aprender chinampan, pero sí tenemos la palabra chinanco, como comunidad, lugar de cercados, la comunidad, una comunidad. Y sí, hay cambios porque pues para nosotros en la región se va poblando de nahuablantes, hay varias versiones. Hay una versión donde dice que venimos también de más al norte y que algunos pueblos nahuas se quedan ahí, de habla náhuatl, se quedan ahí, y algunos otros siguen hasta acá, hasta este valle. En esa separación cambia un poco la lengua, ¿verdad? O mucho, digamos. Pero también a la otra versión es que pueblos, cuando cae Tula,
se refugian hacia allá, ¿verdad? Así se dice, así también está escrito, documentado. Pero también en la otra parte es que conquistan los mexicas hacia allá, hacia esta parte, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, y también llevan la lengua, llevan parte, ¿no? Entonces necesitamos hacer una investigación. Cuando ustedes van aprendiendo el náhuatl, una variante, y puedan comparar un texto de una región a otra, es donde uno se va dando cuenta cuáles son las variantes, ¿no? Sí, cómo se habla de un lugar a otro. Ajá. Por ejemplo, allá en la Huasteca Veracruzana tenemos una palabra que también dice un pueblo, pues se llama Xochimilco, pero no lo pronunciamos Xochimilco, sino Xochimilco, ¿verdad? Hoy en día cambia un poco, ¿verdad? Xochimilco. Y también tenemos un lugar que se llama Chalma, bueno, en castellanizado Chalma, pero allá no se dice Chalma, sino Chalman, porque man indica lugar. Lo que puedo decir es que a veces, comparando un poco, porque he estudiado un poco también los textos de Tenochtitlan, de Xochimilco, de Chalco, de Tlaxcala, y puedo comparar un poco, pues a veces hay muchas coincidencias y a veces hay cambios así, cambios muy notorios. Por ejemplo, podemos decir, acá en Tenochtitlan se decía Ameyali, pero en mi pueblo decimos Ameli, cambia un poco, ¿verdad? Podemos decir nosotros, aquí se dice Mixtotiani, el danzante, pero allá decimos Mixtotiquetl, Mixtotiquetl. Cambia mucho, pero parece ser que algunos grupos en Tenochtitlan también hablaban así, con quetl al final en lugar de ni. Pero no quiere decir que también allá en esa región no se usa ni para decir de una ocupación, como Mixtotiani, el danzante, pero se escucha mucho más quetl. Y eso cuando la gente va aprendiendo el náhuatl, pues lo va a escuchar así, los que van de aquí para allá, porque he llevado así alumnos para allá. Entonces esas son, bueno, pues variantes, algunas cosas sí se parecen, algunas cosas cambian, pero la característica del idioma, o sea, aglutinante, aquí lo vemos. En Tenochtitlan había aglutinación, pues sí, y muchas aglutinaciones, tan grandes como esto que estamos viendo, ¿sí? Pues si dice alguien, por ejemplo, Nezahualcóyotl, ¿verdad? Ya se va haciendo grande, Huexchihual y Huextlazoli, ¿sí? Lo que sí parece ser también es que en esta región quedan algunos arcaísmos. Esa es una diferencia al habla de Tenochtitlan y de por aquí, de este valle. Esos arcaísmos para nosotros allá no parecen ser arcaísmos porque se siguen usando. Voy a poner un ejemplo. Cuando aparece un canto de Huitzilopochtli, le dicen Huitzilopochtli, dicen también Yaxquetl, así, Yaxquetl. Yaxquetl suena como a la manera de la Huasteca, pero era un canto antiguo aquí en Tenochtitlan, Yaxquetl. Quiere decir el que se dedica a ir, el que se ocupa en ir. Pero en la Huasteca, si alguien dice Yaxquetl, cuando alguien ya se ha ido a su casa, a su pueblo, a la milpa, así, sí se le puede decir Yaxquetl, pero porque ya se fue, o se va, allá va, ¿sí? Y aparecen en otros cantos, pero acá en Tenochtitlan ya los frailes, los escribanos, los cronistas los escuchan, los escriben y dicen que esos cantos los veían los mexicas como muy antiguos, pero esa terminación que, ¿sí? Dice Molina, que también se usaba en Tenochtitlan, a lo mejor se usaba menos, porque los idiomas vivos van cambiando. Si gustan también, pues podemos ver ya un texto de Tenochtitlan, un canto, por ejemplo, un poema, y ver un canto de la Huasteca, puede ser actual, o un rezo tradicional como esto que estamos poniendo, y ahí vamos a entender un poco más, ¿verdad? Ahí vamos a entender. Pero sí, lo que sí sugiero es que los que estudien náhuatl lo aprendan de la variante que sea, pero que lo aprendan, pero también aprendan de los diccionarios, de los códices,
de los manuscritos. No nos podemos quedar hoy en día conociendo nada más una variante, ¿verdad? Porque hay algo, muchos textos que se escriben, que se recuperan en Tenochtitlan, que se escriben ya con alfabeto, no solo en Tenochtitlan, sino de Chalco, de Xochimilco, de Tlaxcala. Muchos de esos textos de hace 500 años, digamos, ya no hablamos así, ya cambió el idioma. Y muchos de esos textos a veces se escribían nada más como se escuchaba y no tienen justamente lo más cercano a la pronunciación. Y a veces nos los dejaron pues los frailes, los escribanos. Por ejemplo, en mucho podemos leer en muchos textos como Coatl, por eso decimos mucho aquí Quetzalcóatl, pero como pronunciamos, y no porque sea mejor, sino en la Huasteca no es Coatl, sino Co, luego Huatl, Coatl. Pero bueno, les digo, es buena pregunta. Yo lo que podemos hacer es que pongamos un texto así de por allá, de la Huasteca, y luego un texto de Tenochtitlan, y ver así las coincidencias, pero precisamente nosotros estamos analizando aquí, así empezamos este trabajo, la palabra mexico desde la Huasteca, desde la pronunciación de la Huasteca, desde la cosmovisión, digamos, desde la Huasteca, desde cómo vemos el mundo, y desde las experiencias de otros nombres de lugares, de parajes, de pueblos allá, y con esa memoria estamos analizando la palabra mexico y muchas otras parajes que nombraron antes de fundar los mexicas, México Tenochtitlan, ¿verdad? Y nos ha servido, pero no queremos nosotros imponer toda esa pronunciación, por eso vamos así trabajando despacio, no es fácil, y estamos trabajando con la escritura antigua y con la escritura con alfabeto, ¿verdad? Un ejemplo, aquí dice Azcapotzalco, pues para mí, que soy de la Huasteca, yo entiendo bien la raíz Azcatl, que es hormiga, y Potzali, Potz, viene de Potzali, porque allá así lo decimos, Potzali, pero como está aglutinado, Potz quiere decir que está repleto, lleno, ese lugar, ese lugar, Potz, que está lleno, repleto de hormigas o de hormigueros, lugar lleno de hormigueros, lugar lleno de hormigas. Y entonces, sí lo podemos, si aquí alguien me escribe Azcapotzalco, pues yo lo entiendo luego que es un lugar de hormigueros o de muchas hormigas, porque allá en la región tenemos una palabra, un paraje que se llama Tzicapotzalco, parecido, ¿verdad? Y Tzicapotzalco quiere decir para nosotros allá lugar de hormigas, pero no dice nada más hormiga, dice qué especie de hormiga es. Tzicapotzalco quiere decir lugar de hormigas arrieras, unas hormigas que cuando salen no quisiera uno encontrarlos porque son muchas y pican fuerte, son rojas y pueden dejar pelón un árbol de lima, un árbol de naranja, X, ajá. Entonces, yo creo que sí, es buena pregunta y ya no me tardo mucho. Vamos a hacer esto, vamos a ver unos textos de Tenochtitlan y compararlos, verlos, qué diferencias hay, qué coincidencias hay. Sobre la palabra Xicamatl y si era equivalente justamente a jícama. Sí, hoy decimos jícama, pero viene precisamente de Xicamatl, porque generalmente esta planta que llegamos a sembrar con los mayores en la casa, precisamente, chic es porque cuando va creciendo esta figurita, esta cosa redonda como raíz, digamos, se abre, la tierra se agrieta, y cuando uno lo saca, se queda un xictli, se queda una oquedad. Chic y cama es como boca, o sea, boca, ombligo. El náhuatl es muy descriptivo y es aglutinante, como hemos dicho, entonces por eso xicamatl, como si dijera boca, ombligo, porque se agrieta, se abre la tierra y ya que jalamos la jícama, queda como una boca y queda como un ombligo, ¿sí? Eso es lo que yo encuentro de las raíces.